La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque son las 19:02 y arranca La Máquina de Pensar con, en este caso vamos a hablar de poesía, estamos hablando de los Hidalgos. Ayer hablamos con uno de los ganadores de Bartolomé Hidalgo. Hay que decir, amigos, el premio Bartolomé Hidalgo es uno de los dos, solamente hay dos en Uruguay, premios que reconocen, que califican, que evalúan, que premian los libros editados, porque el resto de los, o la mayoría de los concursos que hay en Uruguay premian o califican, o como quieran llamarse, o eligen o seleccionan el material inédito. Hay que concursar, y en general cuando se hace un concurso de cuentos, todo es inédito, ¿no? A nadie, por ejemplo, se le ocurre hacer, bueno, vamos a hacer un concurso de cuentos editados, por ejemplo. No, siempre es sobre libros inéditos. Solamente hay dos, el Bartolomé Hidalgo y el premio MEC, en el rubro édito, tanto de narrativa, de poesía, de ensayo, y en el caso de Bartolomé Hidalgo también hay de crónica, en fin. Y bueno, ayer estuvimos hablando con el premio de narrativa, que era Gustavo Espinosa, por las arañas, no, por las arañas de Mar Marte del anterior, por todo termina aquí, la última novela que acaba de ser premiada. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al poeta Daniel Cristaldo. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por la invitación nuevamente. ¿Todo bien? Acérquese al micrófono, acérquese un poco. El autor, bueno, Daniel Cristaldo Moratorio, tiene su primer libro en el año 87, Respiración, que fue presentado por Marosa de Giorgio, y también creo, sí, acá dicen, yo tenía la idea de que Medina Vidal había escrito algo. La contracarátula. La contratapa, mirá vos. Sí. Y arrancaste con Marosa de presentadora y Medina Vidal. Sí, sí. Después tenés... Restucia leyó mis poemas, además. Restucia, Alberto Restucia. Alberto Restucia, que lo sigo admirando, y sí, lo aprecio, ¿no? Lo aprecio mucho. Me recuerdo que leyó mis poemas. Cuando le presenté, le digo que bueno, dame el libro. Al otro, sí, me dijo. Pero vos lo conocías a... No. Fui ahí, me acuerdo que salía de La Candela, creo que estaba haciendo una obra excepcional, Artaud, El suicidado de la sociedad. El ciudadano fue Artaud, sí. ¿Y por qué lo elegiste a Restucia? ¿Por eso, por ejemplo, por Artaud, no? Porque, no sé, porque había como... una cuestión de afinidad, y creo que Jorge Medina Vidal me lo mencionó como para que leyera poemas, que le dijera así. Pero mirá que yo no le dije, yo solamente fui y le presenté el libro. A ver si se vendía. Bueno, después tenés Las habitaciones despiertas, ¿no? Sí, en el 2008. En el 2008, y después Consagrar la transparencia de la noche, que eso hablamos, está editado ya en Buenos Aires, en Melón. En Melón Editora. Y Todo deseo de Jardín Decide, que también es bueno, fue editado por Melón y ahora por Antítesis, ¿no? Sí. En el 2015, que es el que acaba de ganar el premio Bartolomé Hidalgo a la poesía, ¿no? Sí. Poesía, ¿no? Sí, categoría poesía. Sí. Con un jurado, digamos, que creo que, no sé si se ha reiterado los años anteriores, pero estamos hablando de que el jurado fue Ricardo Pallares, los poetas Ricardo Pallares, Tatiana Oroño y Gerardo Ciancio, ¿no? Sí. Un jurado... Sí, yo la verdad, como te estaba diciendo afuera de acá, que es un jurado realmente que, bueno, yo no sabía pero después supe cuál era el jurado, y la verdad que me di cuenta que son personas que saben, que valoro, que he valorado siempre, y conocí a Ricardo Pallares. A Ciancio no lo conozco, y a Tatiana la conozco en el 90, que me la presentó Fernando Beramendi, muy agradable, un día de Navidad, me acuerdo. Y después nunca más, no sé. Pero ellos entienden de poesía, sin duda, y saben de literatura.
En la terna final, digamos, porque hay un sistema de ternas que se anuncia al principio de la feria y en la mitad de la feria se otorga el premio. En la terna de narrativa, eso nos olvidamos decir ayer, pero creo que es importante porque son 3 novelas que llegaron a la terna, que una es Todo termina aquí, que ganó, de Gustavo Espinosa, Taxi de Sergio Altezor, que es una gran novela, a mí me gustó mucho, y La entrada al paraíso de Martín Lazar, que ella había incluso ganado otro en Banda Oriental, el premio de Banda Oriental, ¿no? De Lolita Rubial. Y en el caso de, aquí están los rubros, están testimonios, memorias y biografías, literatura infantil y juvenil, investigación y difusión científica, y ¿dónde está la poesía? Poesía e historia nacional. En poesía estaban ternados Acá no es, de Eduardo Nogareda, Poemas encontrados cuando no había, de López Belloso, que también ya había sacado el primer premio, creo, del MEC Inéditos, y Todo deseo de jardín decide, de Daniel Cristaldo. Hay una gran producción de poesía, no sé si habrá sido fácil o difícil digamos, el fallo. Vos me decías que Ricardo Pallares bueno, ahí en ese momento. Yo tuve la suerte de conocerlo porque lo conocí estaba él ahí, y empezamos a hablar, lo conocí en la presentación, digamos. Sí, en la entrega recién de los ahí premios. lo conociste. Claro, no, yo no, y a Ciancio no lo conozco, ya te digo. Sí. Y bueno, y él me habló muy bien de mi libro y me di cuenta, la verdad que es una persona muy, no por solamente, no por haberte premiado, no, pero no, realmente doy fe porque para mí Pallares tiene por una eso, gran mirada poética, duda. muy fina, muy afinada, y una percepción muy y afinada de lo que es la muy creación, bien, ¿no? lo que decía es él, que habló muy bien de mi libro y que estaba confuso. De tu libro, que bueno, está editado por Editorial Antítesis, se ha escrito La poesía como vía de conocimiento, una refinada belleza y el empleo de una gramática metafísica más o menos velada según el poema, continúan siendo los rasgos distintivos de Daniel Cristaldo, ¿no? Mientras su anterior libro, La noche se revelaba como iluminadora, en esta el poeta logra ver a través de los ojos de la noche. Hablar de la noche, movilizar sus ojos, centrarlos. Esto lo escribió Pablo Dobrinin, que en la diaria, en un artículo de la diaria también. Alguien que hace también, no suele hacer, digamos, crítica poética de poesía. No, lo que pasa que no hay, es decir, no hay mucha crítica de poesía. No. La verdad que no hay. Pero ¿qué te parece cuando te leo, Claudia? Más allá de los elogios y todo esto, poesía como vía de conocimiento. Sí, eso es una cuestión que viene del romanticismo verdadero, ¿no? Es decir, pero en tu caso vos considerás que es así. Claro, pero yo sí, seguro, pero quiero decir que viene... en la poesía es como decir... en el arte totalmente, es como decir, bueno, el hombre evolucionó, para decir el arte, sea cual sea, ¿no? Para mí no es así, ¿no? Ah, vos decís que el hombre no evolucionó. No evolucionó del punto de vista, el hombre es el mismo cuando crea arte, ¿no? Eso lo dice, yo estoy de acuerdo, lo dice alguien que yo admiro mucho, que es Octavio Paz. Ah, más allá, digamos, del desarrollo económico, social, pero ahí estamos hablando de otra cosa. O sea, vos decís que el hombre... Sí, no, el hombre, para el arte, para la creación del arte, es siempre el mismo, ¿no? Porque son las emociones, no solamente las emociones, la intuición, es decir, la capacidad de sensibilidad tiene que ser, la inteligencia tiene que ser cómplice de la capacidad de sensibilidad. Y después también está algo que yo sé que a vos te interesa, porque vos también tenés afinidad con los surrealistas, que es el acceso a algo que algunos, bueno, no todo el mundo aprecia, otros, digamos, descalifican, que es el acceso al inconsciente, ¿no? Como forma de alimentar el arte. Pero quien no aprecia el inconsciente realmente no puede llegar a conocer es que es verdad. Pero existen. Sí, es como dicen que también que la Tierra es plana, ¿viste? Es verdad, es verdad, ¿no? Sí. Es decir, eso ya antes se pensaba que el hombre era consciente totalmente, un 100%. Después vino Freud en el siglo XIX, igual que Einstein con los átomos. Y se pensaba que lo material era sólido. Y después se está moviendo todo. Es maravilloso, el conocimiento es maravilloso. El problema es que, cómo es que después el hombre, según su capacidad que se le ha sido dada, pueda manejar, porque el hombre tiende a explotar al hombre, ¿no? En todos los sistemas. Mirá que
¿Y pero eso qué tiene que ver con el acceso al inconsciente? Nada que ver, ¿o sí? Sí, no, te estaba... me extendí un poco en Sí. estas cuestiones del significado, porque todo lo que pasó en el siglo XIX. Ajá. ¿no? Es decir, Y otra pregunta con respecto, digamos, a esto también, porque también se ha bastardeado esto del acceso al inconsciente, esto, sobre todo en algún momento por los surrealistas mismos, en un momento, digamos, se entró en, digamos, la escritura automática, entró, digamos, como a una reiteración. Eso está en el primer manifiesto. ¿No? Hay una especie de formato sí. donde sería el inconsciente. Que en realidad yo sostengo, a mí me parece que cuando la literatura se nutre de esa parte, digamos, que no es racional, ahí para mí surge la intensidad. Yo creo que uno lee cosas que, digamos, es el mismo argumento y hay unos que te atrapan de una forma impresionante y otros te dejan frío. A mí me pasa, por lo menos, ¿no? Claro, es que yo creo que ahí está la verdadera literatura. Eso le sucede a todo escritor. Sí, por eso cuando podés leer inclusive a grandes escritores, Kafka, siempre hay una conciencia de que uno no está escribiendo, que alguien está, ¿no? Es decir, atrás, que hay un acceso que está como que está escribiendo, es una cosa, y bueno, y eso es el inconsciente, es decir, lo que en realidad es el hombre, ¿no? En el fondo. Es decir, somos la conformidad y lo que se llama normalidad, entre comillas, en la sociedad, es una convención. Sí. Incluso la palabra normal es una palabra que es aquello que se ajusta a la norma, ¿no? O sea, que estaría todo normado. Y no existe en realidad nadie que sea... Por eso hay una frase que dice que de cerca nadie es normal, y es así. Claro. Es una frase que decían los brasileños. Claro. Pero estaba bien, porque digo, en realidad es una abstracción, ¿no? Cuando hablamos de ser normal o la normalidad, claro. Un ser que estuviera regido solo por la norma sería casi un robot, ¿no? Y podemos ir tanto a los grandes formas religiosas, digamos, a los grandes maestros religiosos, digamos, así, y de filosofía, y no, dicen eso justamente, ¿no? Así que no, es decir, es necesario un orden, por eso la palabra política y todas esas cuestiones de los griegos. De la polis, eso es el orden público. Que es la teoría, la política en Grecia en realidad sería la teoría de la teoría de la ciudad, la teoría de los ciudadanos. Es decir, de ahí se deriva todo, inclusive hasta se deriva la palabra paideia, de enseñanza. Además, imagínate qué hermoso era eso para aquella genial gente inspirada que hasta el día de hoy sin duda, que decía, era señalar el camino a los niños para entrar en el mundo. Esa es la enseñanza. Pero aparte en la paideia una cosa que parece que, es increíble, que ahora en la paideia estaba junto la educación y la cultura. O sea, la poesía, está todo integrado, pero ¿no? Ahora nosotros, desgraciadamente, estamos por un lado la enseñanza, la educación, y por otro lado la cultura. Claro. Esa especie de división que hay, que es ficticia o institucional, no sé, la verdad que es... Sí, es una cuestión... lamentable. Es lamentable, sí. Es lamentable. No, porque debería haber vínculos mucho más grandes de los que hay. Me parece que, digamos, en un país de cercanía como Uruguay, sería muy fácil, digamos, que los poetas accedieran a la enseñanza, me refiero a visitarla, ¿no? A leer, digamos, a que se sepa lo que está pasando ahora. Sí. Sería muy fácil, sería muy accesible, porque somos un país chico, con poca gente. Sí, pero las cosas son muy complicadas, decía un genial rey que yo respeto mucho por su sabiduría, Salomón. Decía en los proverbios, decía, el hombre que cree que las cosas son simples es un tonto. Algunos hacen la traducción de estúpido. Y las cosas son muy complejas en el mundo, sin duda. Bueno, pero digamos, en tu escritura, después te vamos a pedir después de la pausa que leas poesía, un par de poemas de Todo de Deseo del Jardín de Cide. En tu escritura, por otro lado, no hay solo ese acceso al inconsciente, sino después hay una decantación y hay una depuración, ¿no? Una cuestión musical
La música es y aparte inherente. en tu caso no parece que Amo la música. ir a lo hermético tampoco, ¿no? O sea, digamos, no da la impresión de que vayas que tu poesía sea tan hermética. Está como una frecuencia, digamos. Exacto, sí. Hay pautas que después se reiteran. Sí, se reiteran de alguna manera, sí. Son como que sería como un ritmo. Ahora, por eso digo, hay una interacción después, como en todo arte, ¿no? Entre el acceso al inconsciente y después el consciente trabaja, ¿no? Bueno, Freud decía, estuvo bueno que dijiste, el acceso, ¿no? Es decir, Freud decía, ojalá hubiera sido yo poeta para entrar y salir del inconsciente cuando quisiera. Sí, bueno, y por eso también algunos dicen que, digamos, en momentos de distracción o de trance, o digamos, en momentos en que la conciencia no está más debilitada, es cuando se puede uno recibir o entrar o acceder a ese mundo, también en los sueños. Por eso te digo, lo principal es la intuición, es la sensibilidad, algo que está más allá de la razón. Sí, sin duda. La razón tiene que ser cómplice, eso sí. Sí, la razón tiene que ser cómplice, y sobre todo quizás la razón actuar más después en la corrección, en la edición, ¿no? Ahí quizás... Pero tiene que ser cómplice. Se actúa, claro, cómplice, la palabra, acompañar a ese... Siempre teniendo en cuenta la sensibilidad como lo máximo, porque el arte es transmitir emoción, más que nada, ¿no? Sí. O sea, digamos, eso que se accedió, la razón debe acompañarlo, mejorarlo, si se quiere, que exprese mejor lo que quería decir. Sí, claro. Sí, claro, tiene que ser cómplice. Me parece que la palabra que dice todo sin decir tiene que ser cómplice, no tiene que ser enemiga ni romper, no, cómplice, ni pero moldes, claro. Teniendo en cuenta, es diferente en la ciencia. En la ciencia, la sensibilidad tiene que ser cómplice de la razón. Claro, pero también es necesaria en la ciencia la sensibilidad y el acceso al inconsciente, a cobrar la mentira, porque el arte los grandes descubrimientos se han dado cuando uno logra pensar diferente a lo que venía pensando la razón. Claro. Y eso se da también gracias a... Claro, pues ¿sabes por qué? Porque el arte connota y la ciencia denota. Para estos, nos quedan unos 5 minutos, te íbamos a pedir a ver si nos podías leer poemas de tu libro ganador, del Hidalgo, porque es una forma, viste que la poesía, por más que, eso lo dice Circe Maya también, digamos, por más que hablemos, siempre estamos hablando alrededor de la poesía, no es muy difícil hablar de poesía, de llegar, así que mejor oírla. Este poema dice así: se busca a sí misma como nervios de llamas entre llamas, multiplica las raíces del mar y el celo, se busca a sí misma carnívora planta o cimiento, ceniciento hocico de oveja, a todo huracán, naufragio, soledad y empuñadura celestial, nunca lejos del don de las uvas o de la resurrección, y jalona y desordena sonidos en blanco que no son desnudos de mujer de cada hoja. Vienen del reinado de lo siempre llamado amado polvo de las estrellas que inauguran pentagramas en la red de la humanidad. Poseída toda alondra a semejanza del huerto, estallado de la carne por el mediodía que baja a tu espalda, senderos que me das dormida, señalas cada grano de arena de lo viviente con cada grano de azúcar de la lengua, y haces el fuego para verme en las puertas de pasos como país solamente de las voces, y el estremecer se cerca muy cerca de tu pausa, del hecho que ha de cercenar a todo tumulto y vómito, y atraviesan la curva del tiempo que hablador y labrador, porque das diademas como navegar de colmenas solitarias. Aquí dice Dobrini en algo muy interesante, dice: la conquista del jardín interior no se logra con una actitud pasiva, porque, y cita, todo deseo de jardín es una decisión. Eso es un verso tuyo. Sí. ¿No? Pero sin embargo el título es todo deseo jardín decide. ¿Vos lo cambiaste a propósito el título? No, puede ser que en el poema, sí. Pero no, es lo mismo, es decir... Sí, digamos, dice lo mismo, ¿no? Que, en esencia... que todo deseo de jardín es una decisión. Es decir, sí, está explicado ahí en el verso, ¿no? Porque es el deseo, no... Está ahí. Acá dice: en el exquisito poema que cierra el libro, el yo poético logra salir de la oscuridad gracias a la poesía. Y te voy a pedir que si lo puedes leer el último poema. Y después dice algo que muy interesante, Dobrín, porque hablando del inconsciente, yo no sabía, cita a Carl Jung diciendo: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, ¿no? Sí. Sino que se ilumina haciendo consciente su propia oscuridad. Eso decía Jung. Sí. A ver. Claro.
Bueno, 1. He visto la oscuridad levantarse y hacer de sus filos, que son gestos, de sus espejos, uvas casi caídas que eran pasos de un árbol. Y en cada hoja se hundía un arco iris vigía para quizás nacer a la simiente y espera de una dulce fuente, que la sangre vigilaba desde antes de que yo fuese. Y había una luz de Cristo, y había crepúsculo de objetos, y la oscuridad no llegó a ser luz, pero tenía miles de plumas y las mejores entraban como orillas a la luz, y eran aceptadas como niñas. Y todo era siembra de todos los rostros y no dejaban a la soledad ser ni a tu recuerdo, y un tic-tac de puertas y limo y rosas entre escombros con ojos de águilas heridas apresuraba el desgaste o la inmortalidad de un horizonte de cosas para deshacer y respirar vientos esenciales. He visto los terribles candados de oscuridad hacia los caminos de oscuridad, y he visto los candados de sombra a luz hacia los caminos de luz, al mismo tiempo que las aves entraban en la expectación de los ríos que abren multitud de ojos hacia nuestros ojos. 3. En sus corredores tocaba una melodía piramidal de vestigio de cielo, que yo escuchaba y miraba, y solo he encontrado el pulso nuevamente en las palabras que nacen como corazones de océanos, que nos hablan y llegan hasta los peces de los pies, porque había una oscuridad del amor y otra del odio en el vientre de la leche, en el pecho de la miel, en los gallos del pasto, en las hormas de las calles, y las bocas llenas de sal desde el árbol que no reemplaza a ningún hombre si cumple su voz. Muy bueno, dice que había una oscuridad del amor y una oscuridad del odio. Sí, ¿no? Una dualidad. Una dualidad. Un yin yang. Ah, mirá el yin. Porque en otro momento se habla, digamos, de como que de esa superación, como que está en sí, el centro, sí, ¿no? Claro. La poesía es una forma de superar esa dualidad, digamos. Claro, la inspiración de alguna manera, es decir, la inspiración por medio del trabajo. Yo creo lo que decía John Keats, lo que pasa que hay que tener también ¿Qué decía John Keats? Decía, la poesía crece como las hojas de los árboles. El gran poeta inglés romántico. Sí, bueno, Felisberto de sus cuentos decía que también, ¿no? Después Vicente explicación Huidobro, falsa de sus cuentos dice que los cuentos son como unas plantitas, ¿no? ¿Viste? Y que él decía que esos cuentos tengan hojas de poesía, o que vistos por determinados ojos tengan hojas. Sí, recuerdo. Sean, para esos ojos por lo menos tengan poesía. Vos, Felisberto, no de eso. ¿Y qué más? Te interrumpí, a Huidobro ibas a hablar, ¿no? Sí, después Huidobro habla de creacionismo. Vicente Huidobro. Claro, sí. que también alguna No, porque el último libro de Circe Maya se llamó Dualidades, porque precisamente ella dice que estamos siempre pensando como en dicotomías, y ella dice que no, que hay una dualidad, que vamos siempre, ¿no? ¿Me explico? No es tan... Claro, como el yin yang. Claro, no está exacto. No están negados entre sí, sino que son tiempos que se dan... Son complementarios. Exacto. Y tampoco el límite es tan claro, tampoco, no es tan definitivo, si se quiere, ¿no? Exacto. Es decir, es como una dialéctica, ¿no? Claro, una dialéctica. Es una dialéctica. Daniel Cristaldo, bueno, primero que nada, no sé si lo dije públicamente, digámoslo, felicitaciones por el Bartolomé de Algo, ¿no? Muchas gracias, y estoy agradecido así a la Cámara del Libro, al jurado, que realmente, y después, y bueno, a la editorial, que son personas realmente excelentes, Mariana Balocchi, y Heber Benítez Pesolano. Sí, claro. Gente, la verdad, muy buenas personas y que saben de literatura. No, aparte el libro, digamos, tiene muy buenos diseños. Sí, eso lo hizo. Gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitarme. Amigos, ahora quiero hablar un segundo, aunque sea, con un escritor, con un novelista, Rodolfo Santullo. ¿Estás ahí? Estoy acá, en pleno Amézaga y Garibaldi. O sea que dejaste la Feria del Libro. Yo pensé que estabas en el local de Auch. No, me estoy movilizando hacia el partido de fútbol de los miércoles, estimadísimo. Muy bien. Una cosa, Fito, vas a presentar el viernes a las 19 horas en el Salón Azul tu última novela. Sí, Luces de Neón, que es el volumen 19 de la colección Cosecha Roja. Lo vamos a presentar acompañados ahí por Gonzalo Delgado, que no el cineasta, el periodista. Y nada, hablaremos un rato de policial y de Harrison Reyes, protagonista nuevamente de una novela. Rex vuelve a las andadas. Vuelve, más de 10 años después
se me da por volver a utilizar el personaje. Es un personaje el que estaba en el papel sobre papel manila. Sobre papel manila, exactamente. Exacto. Y te pregunto, esa novela, porque todavía no la he leído, ¿es como aquella de historia de delincuentes o no? Sí, una vez más aparece un montón de gente que de buena no tiene nada. Más vale perderla que encontrarla. Usted lo ha dicho, no lo podría definir mejor. Pero todo transcurre en Uruguay, ¿o no? Sí, es en Uruguay, específicamente es en Atlántida. Ah. El meollo del asunto es un robo a un hotel casino en Atlántida. Un hotel casino que no existe, ¿verdad? Sí, claro, pero no es un robo, digamos, como este que hubo ahora del banco, donde se metieron y se habían olvidado que había cámaras, ¿no? No, porque incluso el robo ocurre en 1986 y 30 años después reflota, digamos, aspectos de ese robo que involucran a Harrison Ray. Ah, mirá vos, o sea que tiene flashback. Tiene dos líneas temporales, van avanzando a lo largo de la novela. Mirá. ¿Y qué te iba a decir? Y no tiene que ver con el estilo último de tu novela Matufia, aquella también, porque es más realista. No. Sí, de hecho es como un regreso a un policial más clásico, si se quiere, ¿no? Sí. Más apostando al hardboiled, a la narración más vertiginosa, que al costumbrismo con ribetes humorísticos que venía haciendo. Es una crack story. Usted lo ha dicho, exactamente. Pero aparte yo me acuerdo en sobres de Manila, ¿no? Sobres, ¿no? Sí, sobre papel manila. Sobre papel Manila, que había una suerte de humor también, había Hay como un humor muy negro. Una estilización de los personajes que no te digo que sean caricaturas, pero ahí aparece el tema de la tensión. Hay como un humor muy negro, además por tratar de también ver cómo funcionan personajes que son estereotipos, si se quiere, de la novela negra, en coordenadas como Uruguay, ¿no? O sea, donde tampoco es que para hacer un robo necesitas ser los Ocean Eleven de George Clooney. Muy bien, ya con ese comentario ya estás diciendo cuál es el tono, el ambiente de la novela, ¿no? O sea, que tiene que ver con un cierto tono también antiheroico, un cierto tono. Totalmente, sí. Y tampoco no son tremendos criminales, no, son ahí unos amorales que hacen lo que saben, que tampoco es mucho. Bueno, está más cerca de Tarantino también, es otro que... Tiene un poco de eso, sí. Sí, esa cuestión humorística. Bueno, entonces está hecha la invitación para todos los amigos que vayan, es gratis, se puede ir, ¿no? Sí, en el Salón Azul, ahí abierto. De hecho, cualquier tipo solidario que se quiera arrimar, que se arrime, porque el Salón Azul es gigantesco. Es grande, sí, se atrevieron, yo creo que son 300 personas que entran. Algo así, sí. Que por supuesto me conformo con tener un 10% de eso. No, pero usted Rodolfo, lo va a lograr. Lo va a lograr, aparte, simplemente era esto, es una llamada, después hablaremos digamos, en extenso de tu novela, pero primero que nada, bueno, la mejor de las suertes con esa novela. Muchísimas gracias, Pablito. Ya está caminando, y también decirles, amigos, que está hecha la invitación, este viernes a las 19 horas en el Salón Azul, va a estar ahí Rodolfo Santulo presentando esta novela, que también es de Cosecha Roja, ¿no? Exactamente, sí. ¿no? Muy bien, te mando un abrazo grande. Abrazo grande, chau. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con Liliana Villanueva para una nueva columna una nueva edición de su columna Taller Literario. En este caso ya dijo que va a hablar de crónica de viajes con énfasis en cómo dejarse ir y en cómo llegar a algún lugar. Después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El taller de La Máquina de Pensar es un taller literario. Visibilidad, imaginación, idea y forma, el adjetivo y la metáfora, el humor, la crítica y la corrección o la invención de una novela son solo algunos de los temas que comparte con nosotros Liliana Villanueva. Muy bien, del otro lado del teléfono, allá en Buenos Aires, está Liliana Villanueva. ¿Cómo andas, Lili? ¿Estás ahí? Bien, estoy por acá, sí.
Bueno, ya anticipamos en el bloque anterior que ibas a hablar de crónica de viajes, con énfasis en cómo dejarse ir y en cómo llegar a algún lugar. Casi nada en lo de... No, el cómo no. ¿Ah, no? Dejarse ir así entre comillas. Ah, dejarse ¿Cómo? ir No y sé, llegar. cada uno tiene su forma. No, el dejarse ir viene porque en ruso a las vacaciones se las llama otpust, que significa literalmente dejarse ir. Ah, mirá. Sí, y yo me quedé pensando que en algunos idiomas, como Sí. justamente el ruso, el alemán, el inglés, hay una cantidad de prefijos que asociados a los verbos denotan movimiento y dan mucha información del lugar donde uno está, a dónde vas, del tiempo que uno se quedó, si hace rato que se fue. Ajá. Lo llaman verbos de movimiento, Ujú. que nosotros no tenemos en ese sentido. Sí. Que dan una idea muy gráfica de ese irse, despegar, salir, llegar, volver, estar yendo, ¿no? Y en ruso yo sé, por ejemplo, que los verbos se califican según el tipo de movimiento en unidireccionales o multidireccionales. Por eso hay una frase de Tolstoy muy famosa que dice, y murió para siempre, Ajá. que parece una licencia poética, pero en realidad es la traducción del verbo morirse en ruso, que se puede conjugar de diferentes maneras, ¿no? No como verbo de movimiento, pero sí de una forma pasiva o activa, ¿no? Entonces yo pensaba que, bueno, que el viaje implica siempre un movimiento, ¿no? Y la crónica de viaje pareciera exigir que uno se mueva, que salga de su lugar habitual, que llegue a otro lado, pero no siempre se da ese caso. Hay viajes interiores, hay crónicas de viajeros que no han salido de su habitación. Ah, por ese lado, claro. Por ese lado. Crónicas de viajes interiores, claro. Sí, Bueno, yo estaba el viaje pensando interior- que vacaciones, por ejemplo, en inglés es holiday, ¿no? De holiday, si a días, ¿no? Con algo particular. Claro, o sea, Especiales. sí, días felices Sí. o días de fiesta, no sé, como Bueno, pero que connotan son días con una característica, ¿no? Nosotros Sí. decimos vacaciones, no sé si connota algo. Sí, no sé, no me puse a pensar mucho porque Está estaba bien. pensando más en el tema del movimiento, Sí, ¿no? dale. Porque ot significa desde un ot, ¿no? El ot, el op, son esas partículas que te cambian todo, que te dan esa información de dónde estás, hacia dónde vas, por cuánto tiempo, si es un ratito. Bueno, ni hablar de la comida. En ruso hay como 17 formas para decir de qué forma comiste, si te quedaste satisfecho o no. Bueno, volviendo al tema de los viajes, Sí. un clásico del viaje, de quedarse en el mismo lugar, es el de Xavier de Maistre, que escribió allá por el 1794 un librito que se llama Viaje alrededor de mi habitación. Es un relato en 42 capítulos, algunos son muy breves, que describen, y acá viene una palabra clave, el extrañamiento de lo cotidiano, de lo que normalmente no vemos porque lo tenemos demasiado cerca. Claro. ¿No? Otro ejemplo clásico de literatura de viajes que se escribió en una celda son los viajes de Marco Polo, pero bueno, ahí hubo un viaje, no lo escribió Marco Polo, lo escribió Rustichello, que fue su compañero de celda, y lo interesante es que Marco Polo salió con un tío que era comerciante, un comerciante de Venecia, por la ruta de la seda hasta China, y él tenía 15 años cuando salió. Un ruso, por ejemplo, utilizaría un verbo mucho más específico, que salió o que partió, porque tendría algunos problemas de si se trata de un viaje unidireccional o de ida y vuelta, porque el viaje duró 15 años. Claro. Marco Polo volvió con 30 años y nadie le creyó que había estado en la China. Lo trataron de impostor. Sí. Bueno, el viaje siempre, yo creo que siempre, aunque te quedes o aunque te vayas, implica un extrañamiento, lo que los rusos llaman, y ahora lo tengo que decir en ruso, astranение. Yo insisto con estas palabras porque este concepto de extrañamiento fue utilizado en arte, en teatro y sobre todo en literatura. Fue Víctor Shklovsky, el formalista ruso, que llevó ese concepto de extrañamiento a una categoría de técnica para ser utilizada en los procesos de escritura. Él decía, muy teóricamente, que en el extrañamiento se produce una ruptura entre el significante y el significado. ¿Qué significa eso?
significa que en lo cotidiano, ponele, no sé, la forma de una taza, en un reloj que nos regalaron, en el interior de nuestra heladera, en un viaje en ómnibus, podemos encontrarnos con algo exótico, fantástico, o a lo sumo diferente. Todo depende de cómo lo mires, ¿no? Claro. Y también lo interesante de esto es que no hace falta hacer un viaje, irse demasiado lejos para experimentar ese extrañamiento. Y no siempre es provocado. Un suceso traumático, por ejemplo, como una muerte cercana, o algo maravilloso, como un nacimiento, o hasta un pequeño accidente cotidiano, como, no sé, si te fisuras el tobillo y tenés que caminar un poco más despacio, te puede llegar a producir ese estado de asombro hacia las cosas que nos hacen ver todo diferente. Claro, verlo a una velocidad distinta Claro. cambia el mundo. Sí. Eso puede ser, por ejemplo, una de las formas en que nosotros percibimos la realidad diferente, que es lo que nos ayuda después a poder describirla o contarla o escribirla sobre el papel, ¿no? Ajá. Entonces, te voy a contar una anécdota que a mí me sucedió el día de mi casamiento. Yo me casé en el norte de Alemania. Sí. Y la familia de mi novio marido, ya hacíamos 8 años, estábamos juntos, no era nada para volverse locos, viven todavía en una casa muy antigua en el norte de Alemania, en el medio del campo. Y el pueblo más cercano está a unos 9-10 kilómetros. En auto, ese trayecto nos llevaba siempre, era un trayecto que hacíamos casi siempre, unos pocos minutos. Cuando íbamos en bicicleta nos llevaba, no sé, media hora, 20 minutos. Y bueno, a alguien se le ocurrió que teníamos que ir en carroza. Es una zona de campo, hay muchos caballos y bueno, no era algo tan exótico. Para mí sí. Era Sí, la verdad que sí, ¿no? Entonces, ese camino, no sé, creo que lo organizó mi suegra, no sé. Ese camino ruta que pasaba rápido detrás de una ventanilla del auto, o que cuando íbamos en bicicleta apenas estaba presente porque uno va a una cierta velocidad, para mí se convirtió en una especie de descubrimiento del mundo, porque realmente era otra realidad. Y me acuerdo que hablamos que en ese momento que suponíamos que así debe haber sido antes de la invención del automóvil. Sí, sí. Bueno, pero también vos estabas casándote, estabas fascinada, era no era una bella durmiente, ¿no? No era nada del otro mundo, además había que ir a una iglesia que yo no tenía bueno, ganas. pero es un momento que viste que todo depende del observador también. ¿No? El cura estaba divorciado y me puso a prueba a mí. Bueno, pero lo interesante es que en ese viaje en carroza, que a mí me pareció un poco, no sé, un poco raro, sí. No sé, después me gustó porque había ruidos, había olores, había insectos, había como, no sé si se dicen enjambres de insectos en el aire, sí, de acuerdo, de diferentes tamaños, colores, tipos. El aire parecía tener como espesor, había vida, vida. La misma carreta, digamos, es de madera, por decirle algo, ¿no? La madera viene del árbol. No era tan antigua, no era tan antigua, y nos llevaba una chica, había no sé si un caballo o dos, una chica así alemana de la zona, que era la que manejaba la carreta. Pero yo recuerdo perfectamente que había como unas nubecitas de bichos con sonidos, con brillos. Era un día de verano, estaba excepcionalmente soleado para esa zona, que siempre está nublado, con lluvia. Las vacas pastaban, levantaban la cabeza, nos miraban. Yo la verdad estaba más maravillada por ese mundo que por mi propia boda. Hay un libro de Andrei Bieli que se llama La Paloma de Plata, que se consigue en español, aunque es una editorial rara, es una chiquita de Madrid. Yo creo que ese libro lo compré en Montevideo, que es un texto escrito a principios del siglo XX, antes de la Revolución, que está lleno de esas sensaciones, de reflejos, de ruidos, de los detalles que hay en un pueblo ruso, que para nosotros, a mí me llamó la atención por la cantidad de detalles, ¿no? Que te explica los tipos de bichitos y los caracteres de los personajes. Y después de esa experiencia yo pensé, bueno, debe haber sido así, además de la capacidad de Bieli para describirlo, que bueno, el mismo Nabokov dijo que Bieli fue el escritor que más influenció la literatura rusa en el siglo XX, sí. Y también Shklovsky, el que creó la palabra extrañamiento en esta escuela, dijo que Bieli era el más importante. Mirá vos. Sí.
Bueno, y está lleno, no se trata de un libro de viajes en absoluto, pero sí se respira ese extrañamiento, que como te decía, hace quizás 100 años no era tal, ¿no? Pero te hace ver la realidad de una manera diferente, que también es lo que necesita el escritor. Sí, digamos, Felisberto Hernández mira la realidad como si fuera un niño, aparentemente, claro. Ese narrador, entonces va descubriendo todo. Exacto. Y todo tiene una intensidad, una vida, va a describir lo que es un lápiz rojo sobre la partitura, claro. Y dice que es como un chanchito que va pisando con el hociquito, digamos. Qué lindo. Entonces, digamos, porque todo parece que adquiere esa fuerza que tiene la realidad, que normalmente no la vemos, porque estamos como encasillados, nuestra observación. También por eso te hablan de los viajes que te descentran, ¿no? Incluso claro. De repente en tu misma ciudad, no hay por qué viajar a otro país. No hay por qué viajar, uno puede ir al mercado de frutas y verduras y quizás vas con un yeso en el pie y de repente es todo diferente. No, o por ejemplo, o tomar un ómnibus, un micro de allá, ¿no? Un colectivo, lo que fue. A un lugar que no es que uno no conoce y que no es el habitual y que no tiene ningún glamour. Entonces vas también a un lugar de la ciudad que cuando llegas es la primera vez que pisás eso, ¿no? O subir una escalera. O sea, por ejemplo, un ejemplo de extrañamiento son los ejercicios que hizo Cortázar en sus instrucciones. Sí. Instrucciones para subir una escalera, instrucciones para llorar. No sé, uno no llora muy seguido, pero él se puso a pensar, bueno, a ver, ¿qué es necesario para que uno llore? O instrucciones para dar cuerda a un reloj. Sí. Yo acá me anoté un par de frases de lo del reloj. A ver. Ahí Cortázar dice: piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente un reloj. Después al final dice algo muy lindo: no te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Está muy bueno. Y decime, me quedé pensando un detalle que mencionaste a través de Mikhail Bulgakov, ¿no? Sí. Que la semana pasada estuvimos hablando de Roman Polanski. Yo esto no lo quise decir al aire, pero me pasaron un libro sobre Polanski, y él decía que el escritor favorito y la obra favorita, que cuando nadie lo conocía, era el maestro. El maestro y Margarita. Sí. Ah, mira, no sabía eso. Y el escritor digamos que escribía sobre Polanski decía, es un español, ¿no? Él no tenía ni idea de quién era ese escritor, ni en la novela, obviamente la leyó y quedó sorprendido. Entonces hablaba de una visión, ¿no? De Polanski, cuando vino a Occidente, digamos, ¿no? De Polonia, que intentó varias veces llevarlo al cine, pero fracasó los proyectos. Pero no, esto es un paréntesis porque me quedé pensando en la literatura rusa, ¿no? Claro, sí. Sí, a mí me llama la atención cómo los personajes de la literatura rusa tienen vida, ¿no? Muchas veces me pregunté cómo lo logran. Más allá, me estoy yendo de la crónica de viaje, ¿no? ¿Cómo logran que tengan vida los personajes, ¿no? Creo que fue Virginia Woolf que dijo una vez, no recuerdo ahora exactamente la frase, pero dijo, con esa, no sé si usó la palabra compasión o piedad, con esa compasión, con esa piedad de los escritores rusos hacia sus personajes, era algo así. Y bueno, ahora que estuve releyendo a Bieli, me doy cuenta que es realmente así, ¿no? Lo releí también porque recordé eso pensando en esa anécdota mía, recordé, a ver, en qué ejemplo de literatura se puede dar que para nosotros es un extrañamiento y que para la gente de antes, con todas las teorías que se hacen ahora de que, bueno, la literatura del siglo XIX es más descriptiva porque se tenía más tiempo. Bueno, realmente el mundo sigue existiendo, ese mundo, los bichitos siguen estando, solo que no los vemos porque vamos a otra velocidad, ¿no? Sí, claro, el tema de la velocidad es clave, pero sobre todo el tema ahí es sacarnos las anteojeras, digamos, porque para movernos en la vida cotidiana necesitamos lo que se llamó, bueno, sería muy difícil, pero una vez lo leí, débil legibilidad del entorno, que es pasar por encima del entorno. Nosotros vamos con nuestros esquemas, pasamos rápido y no analizamos, no lo vemos. Una mirada artística tiene que fijarse en el detalle, verlo. Eso también tu
Eve Huarto lo menciona, ¿no? Muchas veces, Claro, ¿no? O sea, sí, sí. sacarnos digamos, de los circuitos habituales, ¿no? Sí, Y, bueno, mirar. otra de las palabras que asocian a, bueno, no lo inventó, pero que proponía Shklovsky como método de escritura es la desfamiliarización. Eve claro. lo llama desfulanizar. Claro. Ella desfulaniza al kiosquero. ¿Sabes dónde lo leí? En un artículo, esto no es del taller, ella no da ejercicios de este tipo en absoluto. Eve, decís, sí. Eve, estoy hablando de eso lo leí, se lo dijo hace muchos años, en el 98, si recuerdo bien, a María Stergiglio en una entrevista muy buena que le hizo, que le explicó, o María Esther le preguntó cómo era ese proceso de desfulanizar. Y no le contestó mucho, pero después leí en algún lado que ella dijo, bueno, ¿cómo hago para desfulanizar al kiosquero? Ella dice que va a comprar cigarrillos y al tipo le parece un expreso recuperado a medias. Claro, Es una forma de sacar al kiosquero de su lugar e imaginarse qué podría haber sido antes. Claro, empieza a proyectar. Está bien. Bueno, nos quedan 30 segundos, ¿no? para terminar la columna. Sí, no tengo ninguna moraleja ni nada. No. Pero bueno, no, los ejercicios de escritura que se pueden proponer, justamente mirar que puede ser un objeto cotidiano, un viaje, una salida en ómnibus, salir al mercado, caminar por la Rambla, lo que sea, pero de otra manera, claro. en otra velocidad o desde otra perspectiva. Eso también puede ser acercar un objeto al ojo, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Eso como ejercicio. Sí. Bueno, Lebrero planteaba, por ejemplo, describir cómo se pela un huevo duro o cómo se hace un mate, por ejemplo, algo que no tiene ningún argumento y sin embargo te obliga a observar todo esto. Muy bien, Lili, te tengo que dejar porque se nos termina la máquina de pensar. Bien. Te mando un beso grande, amigos. Bueno, saludos, se terminó la máquina de pensar, se terminó con la columna Taller Literario. Mañana vamos a recibir a la escritora peruana Irma del Águila. Es una de las escritoras que está visitando Montevideo, porque como ustedes saben, la Feria del Libro está dedicada a la cultura y a la literatura de Perú. Irma del Águila es autora de La Isla de Fuchía. Y nada, y también vamos a hablar con la escritora argentina Mariana Enríquez.